Bendiciones, mis hermanos. Vamos a hacer un recorrido en la búsqueda de la iglesia. Dice Marcos capítulo 3, versículo 13, que Jesucristo llamó a los que Él quiso, es decir, escogió a los 12 que Él entendía que iban a ser los primeros miembros de la iglesia, las bases, las columnas de la iglesia. Vemos que en Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús confirma la edificación de la iglesia sobre la persona de Pedro, al cual también le da la autoridad en el sentido de la entrega de las llaves como una autoridad sobre la iglesia. Vemos que en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, el mismo Jesús le pide a Pedro que apaciente sus ovejas, que apaciente sus corderos. Las dos cosas se la pide en ese momento que está presente con los otros discípulos, de una manera muy especial, porque le dice: Simón de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le pone ese grado comparativo: ¿me amas más que estos? Bueno, Pedro presenta a la iglesia el día de Pentecostés, la representa, saca la cara por la iglesia, dice que ellos no estaban borrachos porque estaban hablando lenguas. Y bueno, vemos que esa iglesia va tomando un camino. En el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, son llamados ellos por primera vez cristianos, porque comúnmente le decían los del camino o los nazarenos a los que seguían al Nazareo, que era Cristo. Bueno, ya en Antioquía por primera vez son llamados cristianos, y en ese mismo lugar son llamados también católicos por primera vez por un obispo de la iglesia de Antioquía. Para el año 107 este fue discípulo de San Juan y San Pablo también. Dice que la iglesia en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 46 dice que se reunían todos los días para el fraccionamiento del pan, y esto es una característica única de la iglesia católica, que es la única iglesia que por 2000 años se ha mantenido todos los días en el fraccionamiento del pan. Cuando nos dicen que la iglesia católica no es la única iglesia, que no es la iglesia fundada por Jesucristo, bueno, a ver, ¿cuándo su iglesia se reúne para hacer el fraccionamiento del pan válido con un obispo presente, como ha enseñado la iglesia por todos los siglos, que para que ese sacramento sea válido debe estar presente un ministro de la palabra, un sacerdote o un obispo? Vemos que la iglesia tiene la misión de evangelizar, y como dice Mateo capítulo 28, versículo 20, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Porque otras personas dicen, no, que la iglesia se corrompió y la iglesia ya no era, esa no es la iglesia de Cristo, porque esa iglesia no es ya una iglesia pura. Bueno, esa misma iglesia, dice el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28,
que Dios puso obispos para vigilar esa iglesia que Él compró con su propia sangre. Dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 que esa iglesia tiene obispo. El versículo 8 del mismo capítulo de Timoteo dice que tiene diáconos. Es decir, que la iglesia tiene características únicas que la distinguen. Una iglesia tripartita compuesta por obispos, presbíteros, diáconos, se reúne todos los días para el fraccionamiento de Dios, del pan, y Dios estará presente con ella hasta el fin del mundo. Y dice la Escritura en Efesios capítulo Efesios capítulo 3, versículo 21, que a Dios sea la gloria en la iglesia, con Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, y termina diciendo, amén. Estamos resumiendo que tenemos una sola iglesia, no varias, y que la voluntad de Dios es que todos seamos parte de esa sola iglesia. Juan capítulo 10, versículo 16, Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Todos para uno y un solo Dios para todos. Ojo,